Son las 9:18, vamos a conversar con la ministra del Ambiente que está lanzando una campaña por la limpieza y por evitar que las fiestas patrias sean un pretexto para generar más basura que de costumbre. Si no funcionan estas campañas, señora, tendremos que elevar la mirada a Marte, porque hemos recibido una noticia hace pocos minutos que da cuenta del descubrimiento nada menos que de un lago de agua salada en el polo sur de Marte. Esto es algo que se venía buscando, que los astrónomos buscaban hacía mucho tiempo, en la perspectiva de que si hay agua puede haber vida, incluso puede acoger a la vida humana en Marte. Y los agoreros están preocupados porque desde hace 15 años que Marte no estaba tan cerca de la Tierra. Bueno. Y hace 15 años estalló la guerra del Golfo. ¿No? Dicen que siempre que Marte se acerca, como es el dios de la guerra, se mueven las cosas aquí. Esperemos no ver esto desde el punto de vista de los agoreros, sino de los científicos que han dado un pequeño paso que puede ser muy importante para las perspectivas de que no nos eliminemos como especie humana en este planeta por guerras, pero peor aún, por un maltrato al medio ambiente. Para eso, felizmente, contamos con la ministra Fabiola Muñoz, que es una persona convencida de que hay que mejorar el nivel de conciencia de los ciudadanos antes de que sea demasiado tarde. Cuéntenos cómo se relaciona esto, señora ministra, con las fiestas patrias. Bueno, nosotros lanzamos una campaña hace un tiempo atrás que se llama Juégale Limpio al Perú. Estuvimos difundiendo el tema de la importancia y la reducción de la generación de residuos sólidos y el plástico de un solo uso, la reducción que necesitamos hacer. Y ahora, Fiestas Patrias siempre es una oportunidad para recordarnos a todos los ciudadanos y ciudadanas del deber cívico patriótico que tenemos con nuestra casa, ¿no? El Perú es nuestra casa finalmente y la gente tiene que entender que no podemos seguir generando la cantidad de residuos que generamos y además disponerlos inadecuadamente. Esta campaña cuenta con el respaldo de la sociedad civil, de jóvenes voluntarios, universitarios, empresas del sector privado, colectivos como Recíclame, que están trabajando desde hace mucho tiempo, además en el tema del reciclaje, que es una oportunidad extraordinaria que nosotros como país todavía no aprovechamos, ¿no? El reciclaje genera empleo, reduce realmente la contaminación. Necesitamos reducir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios. Pero no se trata solo de un acto declarativo. Cuando uno va a otras ciudades del mundo, encuentra que básicamente ya no existen los basureros donde todo el mundo tira la basura indiscriminadamente. Hay contenedores enormes en cada esquina indicando papel, vidrio, latas. Acá lo encuentra usted en los grandes supermercados y ya no entran. O sea, llega usted con sus botellas de vidrio y ni siquiera las puede meter porque ya no entran en el contenedor. Es decir, voluntad hay, pero no hay nadie que se tome el trabajo. Eso es correcto. En los países más desarrollados, por ejemplo, países como Noruega, se ha hecho un estimado que cada 300 metros debe haber un lugar para disposición de residuos donde uno pueda reciclar. Entonces, lo que estamos trabajando ahora con los gobiernos locales es ver cómo podemos ampliar la red. Estábamos ayer con la gente de Recíclame, ellos tienen 78 puntos a nivel de Lima metropolitana. Esto es absolutamente insuficiente. Los centros comerciales son una extraordinaria oportunidad porque la gente puede llegar ahí, pero no hemos llegado todavía a articular la posibilidad con centros comerciales grandes. Solamente son establecimientos como WOM, Vivanda, Plaza Vea que tienen estos espacios. Entonces necesitamos ampliar la red que tenemos, pero también por otro lado necesitamos reducir la cantidad de residuos que generamos. O sea, es inaceptable que nosotros produzcamos la cantidad de residuos que tenemos. En Fiestas Patrias se calcula, el año pasado se produjeron 20 toneladas. 20 toneladas en un día. 20 toneladas el 28 de julio. El 29, el 29, que es el desfile. 29 desfile, ya. O sea, 20 toneladas para un espacio del tamaño de la Avenida Brasil es enorme. Es increíble la cantidad de residuos que generamos. Lo hacemos los domingos en los mercados. Yo lo he dicho públicamente. Voy a la feria en la Avenida Brasil, a la feria ecológica a comprar. Por cada producto me dan una bolsa de plástico o una bolsa de papel en el mejor de los casos. Yo hice el ejercicio personal, ¿no? Pues estoy llevando mi estadística personal. Llevé una bolsa de tela para pesar los productos y ponerlos en mi canasta como lo hacía cuando iba a comprar con mi madre hace muchos años. 11 bolsas de plástico ahorré solamente esa mañana comprando. Lo acabo de hacer el domingo en Wong. Me llevé una bolsa de varios usos, esas de plástico grueso,
una canasta para lo que son el jamón, la carne, los fríos, y otra bolsa más para lo que son los detergentes. 28 bolsas de plástico que hubiera sacado de WOM. No dejan de ser medidas importantes, pero tienen cierto grado de elitismo. Estamos hablando de, por ejemplo, población que vive alrededor del río Rímac, que ni siquiera, ya no digamos tacho de reciclaje, porque ya eso es como una sofisticación. Ni siquiera tienen un camión que recoja la basura. Ni siquiera la municipalidad recoge los residuos y tiran la basura al río porque, claro, tampoco se les va a acumular en la puerta de la casa porque vienen las ratas y las enfermedades. Entonces, ahí no tenemos relleno sanitario, ministra. Ya no hablemos de separar el papel del vidrio. Hay cosas que creo que son muy importantes con respecto a lo que dices. Fíjate, el primero es que efectivamente necesitamos un sistema que fiscalice mejor. Y ahí, con la OEFA, que es quien debe fiscalizar a los gobiernos locales en el cumplimiento de su mandato, porque son los gobiernos locales quienes tienen el mandato de la gestión de los residuos sólidos. Pero no hay nada que fiscalizar, porque ni siquiera hay dónde botar la basura. O sea, usted, si en las ciudades más importantes del país, lo hemos comentado con Aldo acá muchas veces, usted va por carretera y lo que lo recibe es un basural. Uno entra a Chiclayo, por ejemplo, que es una ciudad emblemática, y las bolsas de plástico están saliendo. Exacto. No revolotean. Ahí, cerros de por basura. Ejemplo, en este momento hay una situación bien interesante. Hay cooperación, la cooperación suiza está financiando el expediente para hacer, por asociación público-privada, una planta de tratamiento y un relleno sanitario, ¿no? Sin embargo, el gobierno... Lo que pasa es que, a ver, una cosa que hay que entender es que no es posible pensar que cada distrito del país va a tener un relleno sanitario o una planta de tratamiento. ¿Qué tal cada provincia? Se ha hecho un análisis del país y la brecha que nosotros tenemos, o sea, nosotros necesitaríamos 271 rellenos sanitarios con plantas en el país para lo que se llaman los municipios agrupados. O sea, ¿cuánto cuesta eso, crear esa cantidad de plantas? Cada una de estos espacios que agrupa 4 o 5 distritos, 6, dependiendo de la cantidad de producción y de la distancia, está entre 10 y 11 millones de soles. La brecha que tenemos en el país nosotros es 2.563 millones de soles para gestionar adecuadamente los residuos. Acabamos de tener una reunión con el Ministerio de Economía y les hemos dicho, miren, hemos hecho el análisis, 271 rellenos en los agrupados, municipios que pueden agruparse para gestionar adecuadamente, 694 más o menos municipios que por la cantidad que producen o por la distancia que tienen, sobre todo zonas rurales, no pueden tener este agrupamiento. Y de ahí hemos visto que tenemos más o menos como 70 en camino. Hay 25, 27 rellenos que ya existen. 25, 27 de más de 200 que se necesitan. Sí, esa es la brecha que tenemos como país. Tenemos como 25 más en camino, 31 con un proyecto del Ministerio y la cooperación, pero tenemos una brecha enorme. Si seguimos a la velocidad que hemos estado haciéndolo como país, terminamos de cerrar la brecha en 100 años. Eso es inaceptable para un país como el nuestro. Entonces lo que hemos hecho, hemos mapeado todo esto y le hemos dicho al Ministerio de Economía, mira, esta es la brecha que tenemos como país y tenemos oportunidades para financiar y cerrar esta brecha. Nosotros esperamos que en menos de 10 años, si usamos los mecanismos adecuados. Por ejemplo, obras por impuestos es una oportunidad que hasta ahora no se ha usado como se podría. El canon. Hay regiones que tienen un montón de dinero de canon y que tienen unos problemas de residuos sólidos enormes. ¿Por qué no invertimos canon en esto? Bonos verdes. Hoy día en el mundo se utilizan bonos verdes para proyectos ambientales con tasas de interés mucho más bajas. Perú nunca ha emitido. Pero le hacen caso, ministra, porque si el ministro de Economía no entiende que un país no puede nadar sobre su propia basura, por más que crezcamos al 8, 7, 5%, mire, entonces hemos tenido una muy buena receptividad del Ministerio de Economía. De hecho, uno de los temas en los que ya estamos trabajando es cómo organizamos este fondo que existe de Foniprel, porque los gobiernos locales reciben recursos para residuos, pero para uno por uno. Y entonces cada uno hace lo que ustedes han visto, que son sus botaderos, con 1 millón de soles, medio millón de soles, pero sin gestión adecuada. Un hueco, básicamente. Me permite una pregunta. En los sectores mineros y petroleros hay mucha preocupación por este decreto, es el 004 del 2018, que los gobiernos regionales pueden crear ellos solos las áreas de conservación y pueden crear el plan maestro del área sin consultar. Voy a leer la sigla, porque si iba a hacer nada, nadie lo va a entender. Al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ni a los que ya tenían derechos adquiridos. A ver,
Yo creo que aquí hay 3 temas que hay que clarificar. Primero... Bueno, 3 es demasiado por el tiempo que tenemos Ya, antes de la pausa. lo voy a hacer Vamos a hacer una pausa Ok. y regresamos con ese tema, porque hay otros temas pendientes, como el de plástico, en el que hemos hecho algunos progresos que quisiera que aumente. Pero primero abordamos esta sí. importante pregunta formulada por Aldo Mariatti. No. 9:33, estamos entrevistando a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a la que Aldo Mariatti había hecho una pregunta respecto de una normativa nueva que daría un poder excesivo a las autoridades regionales respecto de las industrias extractivas. Esto tiene un contexto complicado, porque en este país hay una serie de actitudes hostiles hacia la actividad minera y petrolera, que sin embargo son aquellas que generan riquezas en nuestro país, y que por otra parte tiene que ver con el tema de la regionalización frustrada. La respuesta no... El resquemor era de que el plan maestro y el área de conservación quede en manos del gobierno regional, ¿no? Fíjense, la primera cosa que hay que clarificar es que no se ha cambiado para nada que la creación de un área de conservación regional tenga que pasar por el gobierno nacional. O sea, el procedimiento es, el gobierno regional puede determinar el área que quiere proponer. Lo pasa al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM, que tiene que hacer una evaluación técnica. El CERNAM, a su vez, lo pasa al Ministerio del Ambiente, que define si realmente esta área debe entrar o no en el sistema de áreas naturales protegidas, que lo que tienen son una muestra representativa de diferentes ecosistemas, y de ahí se aprueba por Consejo de Ministros. O sea, todos los sectores tienen que dar opinión. Candados hay para la creación de áreas. Lo que se ha hecho básicamente es identificar quién debe gestionar el área, que era una cosa que ya existía antes, ¿no? Las áreas de nivel nacional deben ser gestionadas por el CERNAM, quien convoca a los actores y a través de un proceso participativo aprueba el plan maestro. Las áreas de nivel regional deben ser exactamente lo mismo, gestionadas por quien conduce el área, que son los gobiernos regionales. Convocan a los actores y aprueban un plan maestro. Fíjense, yo creo que es muy importante entender que la inversión privada es importantísimo. Esto no medra los derechos adquiridos. Les En lo pregunto absoluto. porque desde que ha salido el decreto en los sectores petroleros y mineros, esto ha sido como una cosa apocalíptica. Te Claro. dicen, mira, Fíjense, los derechos... esto lo agarra Hoyo Santos y no invierte nadie nunca más. No. O sea, porque según ellos le está dando mucho poder al presidente regional. No, en absoluto. El presidente regional no es libre de crear un área de conservación regional. Y además tampoco es libre de no respetar los derechos existentes, preexistentes. O sea, y eso es muy importante. ¿El plan maestro del área quién lo hace? A ver, el plan maestro del área lo hace quien gestiona el área, ¿no? En este caso sí van a ser los gobiernos regionales, pero no es un plan maestro que yo pueda hacer a libre albedrío. O sea, necesito hacer un estudio técnico y además tiene que ser a través de un proceso participativo. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado que hay casos en los cuales hay obstrucciones a la participación del sector privado que son innecesarias. Por ejemplo, en el sistema de áreas protegidas yo puedo dar un contrato de administración de un área protegida solo a organizaciones sin fines de lucro. O sea, la empresa turística que tiene un know-how importantísimo que podría manejar, absurdo, no puede. O sea, eso tenemos que cambiarlo. O sea, yo creo en la inversión privada. O sea, de hecho, yo he trabajado en el sector minero, lo he dicho públicamente varias veces, ¿no? Y he aprendido que no es imposible convivir, y que es más, Hay parques que la naturales mejor... privados en Chile maravillosos. Por Ese que supuesto. donó ese millonario, el dueño Mire, de North, ¿no? Noruega Gigantesco. tiene una industria salmonera pesquera importantísima y tiene hidrocarburos importantísimos. O sea, no podemos seguir con este discurso de enfrentamiento. Lo que tenemos que hacer es mirar el territorio de una forma integral, una gestión integral del territorio. Pero sí donde tienen todos los entonces control actores- sobre el plan maestro, no lo va a hacer solo el A ver, gobierno regional. Se pide opinión técnica del CERNAM, ¿no es cierto? Y ese es el tema de discusión. El haber metido al CERNAM, porque antes no era así, para el tema de aprobar, de dar una, digamos, conformidad del plan, se pensó que era la salida para resolver los problemas sociales de las inversiones privadas. No ha habido ni un caso en el cual en realidad la participación del CERNAM en la gestión de un área de conservación regional haya resuelto el caso. Y más bien tenemos ejemplos en que tenemos todavía lotes o proyectos que no han podido desarrollarse con área protegida
o sin área protegida. Y es que no mezclemos el tema de las áreas protegidas con el tema social. Ministra Fabiola Muñiz, muchísimas gracias por esas explicaciones sobre este tema tan importante, pero también por la iniciativa por la que ha venido usted principalmente. No, felicitarla, que es esta porque iniciativa, me- juégale limpio al Perú, vamos, que las fiestas esta patrias fecha, no sean ¿no? pretextos Importantísimo, para ¿no? generar 20 toneladas de Año basura Nuevo, fiestas suplementaria. patrias. Queda pendiente el tema del plástico, pero nos tenemos que ir, con su permiso, señora ministra, al Congreso, donde ya nuestro compañero Carlos Villarreal, Congreso en el que hoy se presentan las dos